de hoy juntos. Al personaje de esta noche se le atribuye haber sido el primero en confiar en el talento de buena parte de la actual selección chilena. Claudio Borghi fue un gran formador de jugadores de la talla de Jorge Valdivia, Arturo Vidal o Matías Fernández. Con su estilo bonachón y relajado, dejó una huella imborrable en estos muchachos, ya que más que enseñarles a jugar, les enseñó a divertirse con la pelota entre sus pies. Esta es la biografía del Vichy Borghi, quien en su paso por Chile como jugador y técnico se convirtió en todo un personaje. Él es Claudio Borghi, el Vichy, el hombre de origen humilde que desde los 9 años de edad debe forjar su destino en la calle. Aquel que gracias a su talento deslumbra al mundo futbolístico con su alegría y creatividad. ¿Pero qué encontró Borghi en Chile que hizo que adoptara a nuestro país como su segunda patria? ¿Cómo logró superar las fronteras del fútbol para conquistar a los chilenos y convertirse en un querido personaje público? Primero que nada, no él solamente, se vendió el Mati. Chupete Suazo hizo lo que quiso. Maradona confesó que considera que él es mejor jugador. ¿Qué les parece si lo conocemos como nunca se ha... Solamente se vendió el Mati. Chupete Suazo hizo lo que quiso. Maradona confesó que considera que él es mejor jugador. ¿Qué les parece si lo conocemos como nunca se ha mostrado aquí en Chile? Aquí está don Claudio Borghi. A diferencia de sus pares, Claudio Borghi se siente cómodo en televisión. Su carisma y simpatía cautivan al público y a los medios. Lo que pasa, mira, yo te voy a decir un secreto, pero no se lo digas a nadie. A ver. Mi forma de ser se debe a que yo soy tímido. Entonces... Es que él tiene un punto. El que pega primero pega 2 veces. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo escondo mi timidez en algunas cosas salidas. Y la verdad es que he aprendido a hablar con garabatos chilenos. Y me gustan. ¿Cuál te gusta más? El que más me llamó la atención, el que más me gusta es Piniñento. Él tiene la cualidad de crear un ambiente grato, un ambiente donde se puede hacer la talla, se puede reír, pero la gente, sin tener necesidad de rayarle la cancha, sabe hasta dónde pueden llegar. Hay garabatos que no me puedo sacar. A ver. El chucha, el chucha. ¿Y eso, pero ese también es nuestro solamente? No, de ustedes. No, de ustedes. Ah. Chucha, weón. Puta la cagó, weón. Entonces ahí yo caché que parece que la barra lo quería mucho. Pero la gente también empezó a distinguir a este hombre como una personalidad como tan querible que al final ganó. Entonces creo que fue una de las cumbres más hermosas que nosotros hemos tenido de la celebración a los Huachagas. Él parece una persona muy dicharachera, muy de broma, pero en el trabajo es serio. No es un tipo rebuscado, sino que decía 2 cosas, 3 cosas, chao. Permitió que la rabona, que engrupía con la rabona en todos lados, y me pegaba con la rabona porque no le pegaba con tierra. En el pic de su carrera, Claudio asoma como una estrella, pero el destino pone en su camino al más duro competidor del mundo. Con Diego Maradona compite codo a codo, pero para vencerlo, debe renunciar a todo lo que quiere. Y en Argentina apenas aparece si este es el sucesor o el competidor de Maradona. Es decir, había una cuestión que lo ponían casi en el mismo nivel en cuanto a eso que decía yo, al dominio, la actualidad de ellos sobre la pelota. Pero ¿por qué Borghi no estuvo dispuesto a transar en su filosofía futbolística y prefirió pagar el costo de sacrificar prematuramente su carrera como jugador? Nunca he pensado que ganar un partido fuera cuestión de vida o muerte. Esto me trajo algunos problemas, pecho frío, desinteresado. Su vida itinerante lo trajo a Chile, donde enseñó a gozar del placer de jugar al fútbol.
y más tarde se transformó en el entrenador que le dio más victorias a Colo-Colo. Porque a los niños en el fondo se les da cariño y solo van aprendiendo. Ese era el lema que tenía él. Fue bajo la dirección técnica de Borghi que Suazo, Alexis Sánchez, Jorge Valdivia y Matías Fernández lograron sus primeros y más grandes triunfos en el concierto internacional. ¿Cuán importantes fueron sus sufrimientos y dolores infantiles para convertirse en el mentor de una de las generaciones más exitosas del fútbol chileno? Este verdadero hijo adoptivo de Chile hoy está lejos. Sus hinchas sueñan con que regrese pronto, para que el Vichy tenga la ocasión de volver a cosechar a Chile todo lo que alguna vez plantó con su talento, su honestidad y su simpatía. Este es Morón, localidad de las afueras de Buenos Aires, en la que hace 45 años nace Claudio Daniel Borghi Vidós, que pocos años más tarde se convertirá en un crack del fútbol argentino. Él nació acá en Morón, en Hospital Morón, y pesó 5 kilos 400. El pequeño Claudio es el cuarto de 8 hermanos, y aunque sus padres hacen todo lo que está a su alcance para que sus hijos puedan terminar el colegio y tengan una infancia feliz, la familia no alcanza a cubrir todas sus necesidades con los ingresos del padre. Todos juntos en casa luchan por sobrellevar las carencias que a diario viven. Si no tenían carencia estaban al límite, o sea, eran pobres, eran una familia pobre. Él contaba que le costaba tomar té, que le costaba de repente comer algo que a lo mejor le agradaba, le gustaba. El viejito pascuero para mí empezó a llegar más o menos a los 22 años. Sabía que existía, pero por casa no pasaba el weón. No tenía chimenea. No tenía chimenea. Sin embargo, con tan solo 10 años, el pequeño Claudio recibe una trágica noticia que marcará su vida para siempre. El padre de él que se levanta y va a la cocina y se cae. Lo llevamos al hospital con un coche mío que yo tenía. Se había golpeado, había sido un paro cardíaco. Yo creo que es muy fuerte encontrar o que tu hermano encuentre a tu papá muerto en la cocina. Claudio y sus hermanos quedan huérfanos de padre y su familia pronto termina desmembrándose. Para su madre se hace imposible sostener a los 8 hijos y por eso debe repartirlos en casas de familiares. Viviendo en casa de su abuela Hipólita y con 10 años, debe dejar el colegio y empezar a trabajar como ayudante de zapatero. Trabajó de herrero, trabajó de zapatero, trabajó de churrero, se puede decir, porque iban a vender los churros, y de sodero. Al final de cada día de trabajo, juega con sus amigos de barrio como queriendo olvidar la tragedia familiar que vive. Eran canchitas que hacíamos nosotros y jugábamos ahí, ¿no? Todo el barrio, todos los pibes del barrio. Y él siempre era el mejor, ¿no? Por la habilidad que tenía, ya de chiquito tenía una habilidad tremenda. Para animarlo, su abuela le regala el primer par de zapatillas con las que el pequeño Claudio muestra un talento poco usual. Yo era de los tipos o de los pibes que había que armar con patada en la raja. La única forma. Me gustaba mucho andar en la calle, me gustaba salir. Y a veces yo era de los tipos que me quedaba, éramos amigos, me quedaba a dormir en tu casa y yo no avisaba a mi casa, me quedaba nomás. Si yo era un pibe de la calle. Ni gata, ni perra, ni nada. ¿Sabes quién llegó? Cuando Borghi la toca, alguna genialidad generalmente crea. Con tan solo 17 años, Claudio Borghi debuta profesionalmente por el Club Argentinos Juniors. Desde un comienzo fascina y deslumbra a todos con su destreza con la pelota que se desliza entre sus pies. Para él era normal como si hubiese estado jugando en su barrio, en su lugar. Para él era todo normal. Él nunca demostraba que estaba nervioso. Para él jugar era normal. Y siempre fue igual. Él no se hace problemas por cosas como que otros se hacen problemas en el fútbol, que se lo toman tan serio, que se lo toman como tan rígido el fútbol. Él siempre lo vio de la manera como lo expresaba, como un juego, algo entretenido, que había que pasarlo bien también dentro de la cancha, no sufrir. Y Borghi ofrecía realmente algo asombroso, ¿no? Una facilidad
porque daba la impresión que los que jugaban con él, los compañeros contrarios, tuvieran 10 años menos. En este video vemos a Borghi en 1985 protagonizando uno de los momentos más inolvidables de la historia del fútbol argentino cuando, jugando por Argentinos Juniors, llega a Japón a disputar la Copa Intercontinental, título reservado para el mejor club del mundo, frente a la poderosa Juventus. Todo hace presagiar que el futuro del Vichy y el de su familia estará cada vez más lejos de las carencias de su primera infancia en Morón. Una vez que se metió al fútbol ya empezó por lo menos a colaborar en su casa, a ayudar a su familia, a colaborarles en todo lo que podía. Pero son cambios muy violentos que se provocan en la vida, porque imagínate de repente tener muy poco, de repente saltas a tener bastante más de lo que uno está acostumbrado. Él luchó mucho por su familia. Él quería que estudien, que no falten, que no le falta nada. Pero los primeros pesos que hizo, yo me acuerdo que tenía para comprarse un coche, bueno, pero se compró un 128, pero no compró la casa. Por esta misma época, otro mediocampista, formado también en el semillero de Argentinos Juniors, ya triunfa en el fútbol europeo. Es Diego Armando Maradona, quien encandila al mundo y de la mano de su talento lidera la campaña que clasifica a Argentina al Mundial de México 86. Y en Argentina apenas aparece ese hijo, este es el sucesor o el competidor de Maradona, es decir, había una cuestión que lo ponían casi en el mismo nivel en cuanto a eso que decía Aldo, al dominio, la actualidad de ellos sobre la pelota. Se habló mucho de Maradona, de Borghi, Kempes. Más que jugadores son personajes que hay en Argentina en el mundo del fútbol. Pues no solamente jugaban bien, sino que tienen una personalidad bastante especial. Es una época feliz para Borghi, pues conquista el gusto del seleccionador argentino Carlos Salvador Vilardo y es de la partida para ir al Mundial de México 86. Sin embargo, su nominación genera expectativas porque juega en el mismo puesto de Maradona, líder del plantel y estrella del equipo. Y se da, bueno, esta coyuntura del Mundial 86, donde él no juega las eliminatorias. Cuando Bilardo hace el plantel definitivo para ir a México, bueno, y se genera una expectativa enorme entre lo que podían dar estos dos monstruos del fútbol juntos, ¿no? En la selección argentina, Maradona es el líder indiscutido. En el medio comienza a circular el rumor que a Maradona no le gusta la presencia de Borghi y que usa su influencia para evitar que el Vichy salga a la cancha. Se dice que Maradona tampoco estaba muy contento con tenerlo a Borghi al lado porque se suponía, yo no creo, pero se comentó que se suponía de que le podía quitar protagonismo. Yo creo que a Claudio nunca le interesó eso. Nunca le interesó compararse con nadie. Él es él, Maradona es Maradona, y agradezco que Claudio sea como sea, ¿no? Agradezco que no le haya pasado todo lo que le pasó a Maradona, desgraciadamente. Maradona fue el tipo que, no sé si consciente o inconscientemente, siempre quiso ser el número uno y luchó para hacerlo. En Borghi fue un poco, ¿no? Si habláramos de la vida, más bohemio en este sentido, ¿no? Desgraciadamente no he tenido la pasión que han tenido nosotros para jugar fútbol. Yo creo que esa es la gran diferencia que puede haber entre Maradona y yo. Yo creo que Maradona siempre ha jugado para ser el mejor. Y yo he jugado para divertirme. Durante el Mundial, el estilo de Maradona triunfa en la cancha y en el corazón de los argentinos. Borghi apenas juega 2 partidos por la selección. Y aunque la albiceleste se corona campeona, Borghi vuelve a casa cargado de frustración. Por primera vez la prensa comienza a criticar a Borghi. Dicen que confía demasiado en su talento, que deja de lado el trabajo físico. Su alegría por el juego y su destreza con el balón no bastan para competir con uno de los mejores del mundo. Su desilusión entonces es grande. Regresa al River de César Luis Menotti y comienza un peregrinar por distintos equipos sin el éxito que de él se esperaba. River Plate, Claudio Borghi. Lo que pasa, yo no sé, por ahí él no le tomó el peso a que en el Mundial tenía que hacer por ahí algún esfuerzo extra de motivación, de concentración, de jugarlo. Por ahí salió a jugarlo como salía él a jugar,
En un mundial de pronto ya los rivales son distintos, las competencias distintas. Terminado el mundial y con un contrato millonario, Borghi parte a Milán a jugar en uno de los clubes más importantes del mundo. Íntimamente, espera que su viaje a Italia se convierta en su revancha profesional. Usted tiene que pensar que a los 18 años irse al Milan no es un cuento, o sea, por algo se fue, porque era un año absolutamente desequilibrante. Es el año 1987 y en Italia todo parece funcionar a la perfección para Borghi, quien al poco tiempo con su simpatía conquista a Silvio Berlusconi, el presidente del club. Italia marca un quiebre, yo creo, en la educación de Claudio. Este quiebre a los 20 años donde hay un tipo que se da cuenta de que existe un mundo totalmente diferente, donde aprende, en el buen sentido de la palabra, aprende a vestirse, a comer cosas ricas, a saber disfrutar de las buenas cosas. Pero en su mundo interior, Borghi está triste, ya que íntimos dolores han producido un distanciamiento entre él y su familia en Argentina, a quienes no verá en años. Yo tengo una relación no muy buena o nula con mucha familia mía, porque lo que dijiste vos, malgasto de dinero, abuso de confianza, millones de cosas que no me interesa tocar. Yo hace muchos años que no lo veo. Yo me acostumbré. Yo cuando uno se acostumbra a no ver una persona, sabe que está bien porque le dicen, si no, no. Pero espero que esté bien y que siga bien. Si lo ve, le saludo. En la soledad de Milán, Claudio recuerda a su familia, pero también le trae remembranzas inspiradoras el pensar en Mariana, la novia que ha dejado en la Argentina. En una fiesta se encontraron. A Claudio le interesó, Mariana es muy buena moza, muy bonita. Yo creo que a Mariana no le llamó la atención este jugador medio morochito. A este personaje no lo tomó ni en cuenta, pues. No existía Claudio para ella. Y Claudio es bastante perseverante. Siempre fue muy divertido. Y creo que eso fue una de las cosas que también me atraía de él. Porque yo soy más bien seria. Entonces, y él no, él es muy cariñoso, muy abierto y es de hacer chistes constantemente. Con Mariana se habían conocido cuando Claudio tenía 19 y ella tan solo 16 años. Sin embargo, ambos provienen de mundos muy diferentes. Más que separarlos, estos contrastes los unen más. Claudio me contaba, o sea, una situación económica absolutamente distinta a la de Claudio. Otra vida, otro estudio, el vinagre, el aceite, no sé, pero una cosa muy distinta. Finalmente, Claudio conquista el amor de Mariana. Y ahora, viviendo una vida sin sobresaltos en el Milan, puede ofrecerle un buen futuro. Mariana vino a llenar un espacio de soledad, vino a llenar un espacio de amor, de cariño. A Claudio lo acogieron en la casa de Mariana, que le dieron esta sensación de familia que él no había disfrutado en toda su magnitud. Claudio está deprimido porque no logra ganar el puesto frente a los holandeses y es relegado a la banca. Sin embargo, recibirá una esperanzadora noticia. Pronto nacerá su primera hija en Buenos Aires y no está dispuesto a perderse ese acontecimiento. Yo quedo embarazada de Dominique y me voy a tenerla a Buenos Aires. Y él en ese minuto estaba en Suiza. Y cuando estaba ahí dijo, no, extraño mucho, no puedo estar solo, me voy. Así que unos días antes de que naciera Dominique, lo veo a él con una maleta, con todo. Y bueno, se había vuelto. Agache un poco la cabeza. En este video familiar inédito, vemos a un joven Claudio Borghi junto a su pequeña hija Dominique. Su nacimiento precipitará la despedida de Borghi del fútbol europeo para siempre. Claudio, si estaba en un lugar era porque se sentía cómodo. Si no, agarraba sus cosas y me decía, llegaba a mi casa y me decía, Mariana, nos vamos. Creo que fue una época muy linda, disfruté mucho, hicimos muchos amigos y como matrimonio también fue una muy buena época.
Claudio está creando su propia familia, pero en el fútbol aún tiene cuentas pendientes que lo llevarán a descubrir un nuevo camino. Difícil prever que el niño que jugaba la pelota en los potreros de Castelar, su pueblo natal en Argentina, terminaría sentado a la mesa del dueño del club Milan, el mismísimo Silvio Berlusconi. Sin embargo, las grandes ligas del fútbol mundial no fueron el lugar donde Claudio Borghi encontró la felicidad. De hecho, abandonó prematuramente el fútbol europeo y se vino a Chile, donde sí encontró algo más que un club donde jugar fútbol. Es el año 2007 y con el Vichy Borghi en la banca, Colo-Colo logra lo que nunca antes ha logrado un equipo chileno, el tetracampeonato del fútbol nacional. Fue tetracampeón, título que muy raramente se obtiene en el mundo y tampoco en Chile. Cada rincón del país, Colo-Colo escribió de puño y letra una página más en la historia del fútbol chileno y así lo entendió la hinchada. Yo no me imagino sin estar en Colo-Colo, no sé qué voy a hacer. Yo creo que en toda mi vida jamás me voy a poder sacar Colo-Colo encima. Y esto es algo muy duro lo que te digo, porque sé que no voy a poder trabajar en otras instituciones chilenas. Hasta hoy día él sigue acordando de Colo-Colo, de sus jugadores, de su club, del país, de todo. Colo-Colo tiene algo que te atrapa. El que ha jugado en Colo-Colo siempre quiere ser entrenador de Colo-Colo. Es el año 1992 y en Chile, tras haber ganado la Copa Libertadores de América, Colo-Colo pasa por un capítulo idílico en su historia. Es entonces cuando los directivos del club se enteran que en Argentina una gran estrella del fútbol argentino se encuentra buscando un nuevo plantel. Para el final hemos dejado quizás la contratación más espectacular por lo que significa el nombre del delantero Claudio Borghi, seleccionado argentino en México 86, el ex defensor de Huracán, River Plate y el Milan de Italia, sin lugar a dudas está llamado a convertirse en el nuevo ídolo colocolino. Creo que Colo-Colo está en condiciones de ganar de los campeonatos que va a participar, creo que al menos 2 puede ganar. Son muchos partidos, pero creo que hay equipo y jugadores como para lograrlo, ¿no? ¿Cuánto es su contrato? Es por 1 año con posibilidad de compra de Colo-Colo. La llegada de quien fuera considerado sucesor de Maradona despierta la ambición de la hinchada colocolina. Había como mucha expectación sobre su persona, a un mundialista, a un tipo que se le comparó con Maradona en algún momento, un extremadamente talentoso. Y yo siempre sufrí en el fútbol, porque mis momentos buenos fueron pocos. Entonces yo sufría continuamente porque tenía que demostrar mi calidad y cuando ganábamos gracias al gol de ejemplo, sin ofender a nadie, del Trunga González, y cuando perdíamos porque yo no había podido hecho jugadas de creación. Permíteme la rabona, que escribía con la rabona en todos lados, y le pegaba con la rabona porque no le pegaba con la izquierda. La gente cuando hace la rabona, normalmente le pega de punta, mira. Ya, eso es malo. Malo. El secreto está en el pie de apoyo. Pie de apoyo, perfecto. Vos lo pones ahí y lo flectás. Y ahí le pegas con todo el empeine. Con el empeine. Claro. Es importante, mira. Y ven ahí y vos le pegas. Habían muchas cosas que uno pretende hacer como futbolista dentro de la cancha y que son sueños. Claudio cumplía sus sueños que normalmente uno pretende, hacer una rabona, un pase de distancia, pegarle de repente de revés a la pelota con una facilidad que te asombra.
Entre la hinchada triunfa el carácter de Borghi, que se transforma en un ídolo tras ser protagonista del Colo-Colo que logra la Recopa y la Copa Interamericana. Sin embargo, Borghi no conquista a toda la familia colocolina. Su falta de método y disciplina no le gusta a todos en el equipo. Es entonces cuando aparece en su camino un duro opositor, Mirko Josic. Mirko le daba una instrucción, daba lo mismo, o sea, Mirko decía que tenía que jugar por este lado, a Mirko no le gustaba mucho que hiciera cosas, qué sé yo, a él le gustaba un fútbol más rápido, más dinámico, no le importaba un carajo. Yo sabía que con el talento que tenía bastaba y sobraba. Me molestaba mucho que me dijera que no podía jugar cuando llovía o cuando había mucho viento, o que yo no corría, o que, bueno, cosas de esas que fueron marcando un poco mi estancia acá en Colo-Colo, más que nada porque tenía bastante diferencias, no discusiones, diferencias en la forma de ver el fútbol. El relajo de Borghi llega a su punto culmine cuando en un superclásico frente a la Universidad de Chile desperdicia un penal por tratar de hacer su emblemática jugada, la rabona. No sé si se dio cuenta que era el clásico número 1 de Chile, que estaba el estadio lleno, arriesgarse en un penal como ese arreglo. Eso demuestra, yo creo que ahí tuvo la demostración de lo que es profundamente la personalidad de él. Sale a divertirse. Carga Wonder, pierde Pizarro, hay equipo táctico con Claudio Borghi. Borghi, una elección personal. Borghi. Tras algún tiempo en el extranjero, Borghi vuelve a Chile junto a su familia para jugar por Audax Italiano, Wanderers y O'Higgins de Rancagua. Aunque está lejos de ganar los sueldos millonarios del Milan, opta por instalarse en un país donde puede echar raíces. En realidad siempre yo creo que Chile fue especial para nosotros. Si me preguntas por qué, no sé, pero fue uno de los países en que nos acogieron muy bien, nos hicieron sentir muy bien. Nunca fue como que estábamos en otro país. Borghi y su familia se sienten cómodos en Chile. Por eso años después decidirán tener acá a su hijo Filippo, con quien tiene una relación muy cercana. En este video familiar, vemos a la familia Borghi celebrando uno de los primeros cumpleaños del pequeño Filippo. O sea, para mí papá es como un amigo también. Es un tipo que tira tallas todo el rato. Uno cuando está hablando con él no sabe si está hablando en serio, tiene una broma, si me está agarrando para el seteo, cosas así. Pero más que nada, como chistoso, también un profesor. Y para mí, cada día que estoy, aprendo algo nuevo. ¡Gracias! ¡El partido del campeonato! ¡Bien! ¡Listo! ¡Lo mataste! ¡Vamos a poner la base! Es el año 1999 y con 35 años, Borghi está afectado desde hace algún tiempo por una lesión a la rodilla. Por ahí escuchaba un comentarista radial que decía: este argentino, refiriéndose a usted, todavía nos sorprende con su talento. Algo va quedando todavía, ¿no? Y con los años uno va aprendiendo un poquito más. Pero no puedo estar conforme porque no puedo hacer todo lo que me gustaría hacer dentro del campo. ¿Cómo qué? No sé, tener más movilidad, de pronto veo una jugada y no la puedo hacer porque ya no tengo tanta velocidad, entonces eso va pesando por correr el tiempo. ¿Pero eso no es exigirse mucho? No, lo que pasa es que uno tiene que estar conforme si hace todo lo que la cabeza le ordena, pero no puedo hacerlo. Es entonces cuando resuelve dejar una carrera de casi 20 años, cargada de triunfos y frustraciones, y retirarse del fútbol profesional. Yo creo que no tiene que ser algo demasiado violento ni traumático, porque yo pienso que él jugó como le gustaba, como él sentía la vida. Otra persona en su lugar y con la oportunidad que tuvo, quién sabe, tendría que haber tenido más ganas de llegar a cosas, ¿no? Y él tenía todo para llegar a ser el Pelé o Maradona. Yo creo que no se lo propuso, sino porque las condiciones estaban. Es el año 2002, y si bien Borghi ha colgado los botines,
no quiere desvincularse del fútbol. Tras un frustrado intento como representante de jugadores, Claudio Borghi ensaya sus primeros pasos como entrenador en Audax Italiano. Allí comienza a cimentar las bases de su estilo particular como formador de futbolistas. A los pocos tiempos de dirigir Audax Italiano, contaba que antes del partido los reunía a los jugadores y él tenía delanteros bajitos, qué sé yo. Entonces me dijo, bueno muchachos, juguemos tal. Cuando desbordemos, tratemos de no tirar centro, tratemos de frenarlo, ¿verdad? Porque tenemos delanteros enanos, qué sé yo, y ¿quién va a cabecear? Bueno, empieza el partido, qué sé yo, se le va el lateral, tira al centro, y uno del enano hace el gol de cabeza. No sé si hace el uno, entonces termina el primer tiempo, van al camarín y los reúne a todos y dicen, muchachos, no me den más bola. Muchos no creen en el Vichy como entrenador. Sin embargo, en el año 2006, una luz de esperanza surge en su nueva carrera, dirigir a Colo-Colo. Creo que lo que necesita Colo-Colo es cautivar o recautivar a su público, jugando fútbol. Tras la quiebra en Colo-Colo se ha instaurado la sociedad anónima. Borghi entonces llega a un club que quiere revitalizarse. A falta de estrellas, su estrategia se basa en encontrar los talentos de las divisiones inferiores. Y ahí aparece Claudio justo en ese momento como un entrenador joven, recién iniciando su carrera como tal. Y la verdad es que los riesgos que estábamos tomando todos de esa forma eran muchos, porque nadie podía mostrar éxitos anteriores. Pues lo primero que hizo fue bajar a Cadet, donde yo estaba trabajando, y en el fondo decir que las puertas del camarín del primer equipo iban a estar abiertas, que nosotros podíamos ir cuando quisiéramos al camarín, a tomarnos un café, a compartir, que no hubiese esa distancia que hay entre Cadet y el primer equipo, porque él entendía que todos teníamos que tratar de que Colo-Colo le fuera bien. Borghi quiere ganar la confianza de la hinchada y los jugadores y deja ver una faceta que conquista a la prensa chilena: el humor. Soy inteligente, ¿no? La gente esperaba a Claudio porque aparecía con alguna de estas cosas que tenían humor. Sí, me lo dijo Chulo. Me dijo, yo veo lo que estoy haciendo. Claudio es un cuenta chistes, se cree uno con los chistes. Ahora que son enfermos fome, son fome. Y yo solo no funciono, no sé. Yo siempre dije que el día que mi mujer se vaya con otro, yo me voy con ella. Tengo que ir, no sé, me voy a agarrar hasta las tetas, pero tengo que ir. Lo que se reían en todas las charlas o las conferencias que él daba generalmente, de una conversación muy seria, siempre derivaban alguna sonrisa, si es cosa de preguntarle a la prensa nomás. Colo-Colo sale campeón gracias a un equipo de jóvenes promesas que Borghi está convencido que los puede potenciar y llevar muy lejos. Claudio está convencido de que gracias a su joven equipo de talentos tiene la oportunidad de demostrar su filosofía futbolística y que por fin en su vida ha encontrado un lugar en el que le gusta vivir: Chile. El año 2006 ve reunido en un solo club a una generación extraordinaria de futbolistas y a un técnico sumamente carismático. Claudio Borghi conquista con su simpatía al joven plantel y a todo Chile, que se rinde ante su encanto. Sigamos viendo su biografía. Roberto Suazo, se viene por dentro Suazo, le va a pegar a Suazo. Es el año 2007 y Claudio Borghi cuenta con un plantel compuesto por jóvenes que buscan validarse en el fútbol profesional. Matías Fernández, Chupete Suazo, Jorge Valdivia, Arturo Vidal o Claudio Bravo no saben que están dando sus pasos fundamentales para una carrera que vendrá cargada de éxitos. El Vichy ve en las capacidades de esta talentosa generación de jugadores una oportunidad para formarlos a su manera. Asumía muchas veces un rol casi paternal.
Los jugadores de fútbol muchos necesitan que los mimen, ¿no? Eso no es menor. Y él lo hacía. Era un respeto, era un cariño tan grande que le tenían los jugadores al Vichy, impresionante, impresionante. Porque él también tenía una relación así a ratos como de jugador a jugador. O sea, uno le puede decir, ¿por qué tontero un compañero? Y el Vichy bromeaba muchas veces con varios y le decía cuestiones fuertes, pero los jugadores entendían que era así, que no había maldad, al contrario, había como una buena onda, una muy buena onda. Y el buen trato con los niños que siempre lo impuso, que para él no cabía en la cabeza que un técnico le retara en forma desmedida, porque a los niños en el fondo se les da cariño y solo van a aprender. Ese era el lema que tenía él. La mayoría se dio cuenta que era la fórmula como para que los niños lleguen a un convencimiento. Él acá en Colo-Colo, ahí me ha contado, no hace falta dar nombre, pero a él me tocó con 3 o 4 jugadores de Colo-Colo con situaciones familiares muy complicadas, muy complicadas. Consiguió encaminarlo a estos jugadores, sacarlos y llevarlos a donde están ahora. El estilo paternal de Borghi, probablemente inspirado en sus propias carencias de niño, comienza a dar resultados y explotan en Colo-Colo algunas genialidades sorprendentes. Y lo agrandaron de una manera impresionante. Te reitero, o sea, los cabros entraban a la cancha y Gilmán y Ramos juntos daban lo mismo. Los jóvenes futbolistas se sienten contentos con el nuevo entrenador. No les imponen estrategias por sobre el talento. Y a este buen clima, Borghi suma un diferenciador emocional. Los jugadores salen a la cancha creyendo en sí mismos y en los milagros frente al arco. Yo me he topado con mucha gente que dice que Claudio tuvo suerte porque se topó con Valdivia, con Alexis Sánchez, con Suazo, con Matías, con Bravo, Fierro, por nombrarte algunos. Pero yo creo que hay que tener la inteligencia para que puedan congeniar. Pero en el fútbol, en la cancha, se veía un equipo que ganaba, que quería jugar, que tenía la alegría de jugar y que ganaba y que ganó todos los campeonatos. El Vichy llamaba a sus jugadores a su camarín y las cosas que le decía, que era el mejor, entra a la cancha a divertirte. Si perdimos da lo mismo. Solo era puro cariño, si él nunca mostró una pizarra. Ese tipo de filosofía hace que los equipos jueguen un poco más suelto, con más libertad, con más tranquilidad mental, de no recibir un reproche, una presión especial por ganar como sea. El mejor equipo que yo vi en 20 y tantos años, chileno, fue el Borghi de Colo-Colo el de la apertura de 2006, cuando estaba Valdivia, con Matías, con Suazo. Ese equipo, yo creo que era Borghi y este jugador. Y se lo transmitió a ese equipo y ese equipo daba un espectáculo realmente, para mí, muy atractivo, ¿no? Al poco tiempo llegan los triunfos, el campeonato de Chile, y luego el Vichy logra victorias internacionales por la Copa Sudamericana. En el camino queda Gimnasia y Esgrima argentino y el Toluca mexicano, hasta que pierde en la final frente al Pachuca. 3-0, sólido. 3-1 fácil, 3-1, 2 el mate y 1 del chupete. Colo-Colo llega a demostrar que de nuevo vamos a conquistar América. Alegría total. Colo-Colo parecía tocar la copa y estaba a un paso de sumar un nuevo título a la pobre vitrina del fútbol chileno. Pero no era tiempo de cambiar la historia. Caballero y Jiménez transformaron la fiesta del Nacional en un mar de llantos e impotencia. Esa etapa de la historia de Colo-Colo y de la propia historia de vida de Claudio, yo creo que está marcada por un éxito deportivo del cual nadie duda. Sin embargo, durante todo ese proceso, los triunfos esconden cierto descontento del Vichy con los dirigentes de Colo-Colo. Fiel a su estilo, Borghi se pone del lado de los jugadores y exige mejores condiciones para ellos. Se ha convertido en el vocero de las necesidades de sus futbolistas. Los rumores de que Claudio Borghi dejaría Colo-Colo y que la institución ya piensa en un reemplazante fue negado tajantemente por Blanco y Negro. Colo-Colo no está conversando con ningún otro técnico. Nosotros tenemos la convicción de que la persona apropiada para seguir al mando de Colo-Colo es Claudio Borghi. Borghi, fiel a su estilo, analizó su posible partida. Hay dos posibilidades. Si él no le va demasiado mal,
empiezan a buscar otro técnico. Y si van a hacerlo bien, empiezan a buscar otro técnico. Para la prensa y los hinchas, el entrenador se convierte en un personaje polémico. En un lapso de 2 años, el Vichy renuncia al menos 3 veces a la banca. Yo trabajo con ustedes siempre y cuando se respete mi trabajo. Él estaba cansado por situaciones que de repente a él le incomodaban, como que sentía que él y los jugadores estaban haciendo cosas que eran importantes en Colo-Colo y que de repente no eran valoradas como correspondían. Él pedía una cosa, los jugadores estaban bien, que comieran bien, que viajaran con tiempo. Y esas cosas muchas veces no estaban. Entonces, esas cosas que son en beneficio de los jugadores, siempre él tenía problemas y se enojaba y discutía, pero no eran problemas de él. Colo-Colo está en la cima del fútbol chileno y bajo la mirada de los dirigentes, Borgi se siente presionado y declara en la prensa que producto del estrés tiene insomnio y está perdiendo cabello. Sí, era cierto que se le caía el pelo. Lo que pasa es que Claudio, cuando yo lo veo ahora, que cuando toma un trabajo lo toma muy en serio y se pone quizás demasiado a veces la camiseta donde trabaja. El ser técnico y más encima de Colo-Colo es un tema demasiado estresante. Está prácticamente todo el país pendiente de ti, todos los programas de televisión. Lo que pasa es que Colo-Colo es un club muy querible, uno está muy a gusto dentro. Entonces, dejar una cosa muy querible es muy exigente a la vez. Sí, en 2 años y tanto que hemos estado, todo domingo teníamos que ganar, todo domingo teníamos que rendir un examen, éramos evaluados. La cantidad de cartas que le llegaban al Vichy todos los días, la cantidad de visitas que tenía que hacer, y a todo el mundo le decía que sí, no sé, pues se vio sobrepasado, porque quería en el fondo retribuir todo ese afecto y todo ese cariño que le había entregado a la gente. Se notaba con agobio, de repente tenía algunos especies de desvanecimientos, y es producto de que muchas veces la procesión no la lleva por dentro. Y llegó un momento en que yo tomé la determinación, porque ya estaba tomando una pastilla para dormir, una para despertarme, una para comer, una para no... Entonces ya dije, no, hasta acá llegamos, porque si no va a ir un poco más allá de mi salud. Por primera vez vemos a Claudio Borgi afectado por su trabajo. El paternal entrenador del equipo campeón manifiesta en su cuerpo el estrés de la alta exigencia en su rol. Y cuando es octubre de 2006, antes de un viaje a Costa Rica, es que manifiesta por completo su agobio. Él llegó al aeropuerto con algo que decía que no viajara. Se sentó y empezó a transpirar y de repente dijo, ya, me bajo. Y le dio la chiripiorca y lo tuvieron que bajar. Como que se me cerraba el pecho, muy transpirado, muy frío, una baja presión según el doctor. Por ese motivo decidí bajarme del avión. Previo al partido contra Huachipato, Borgi bajó del avión producto de sus problemas. Finalmente se fue vía terrestre. Súmele a esto el miedo que le entrega al pasado. Su padre murió a la misma edad que tiene hoy el DT producto de un ataque cardíaco. La vida de Claudio Borgi pasa por un periodo más difícil. Aún tiene deudas con su pasado. Es el año 2007 y Borgi recibe en Santiago una triste noticia. La muerte de su madre. Creo que le significó un gran dolor. Que supo masticarlo solo. Que supo digerirlo solo. Yo creo que lo afectó bastante. Pero en la de adentro, en la interna. Borgi no alcanza a llegar a Buenos Aires para despedir a su madre, pero en silencio sana la historia pasada del distanciamiento con ella. El Claudio no tiene cuentas pendientes en ese sentido. Claudio cumplió lo que un hijo debe cumplir. En la cancha, Borgi lo ha ganado todo en Chile y ya ha logrado validar entre jugadores e hinchas su forma de ver el fútbol. Sin embargo, los conflictos con la dirigencia de Colo-Colo se acrecientan con el paso del tiempo. Claudio Borgi camina por Buenos Aires con cara de preocupación. El torbellino de su renuncia lo tiene concentrado en su futuro. Las horas pasan y se acerca el viernes, fecha donde comunicará, si se va o no. La renuncia de él fue un problema que hubo con los premios de los jugadores. Ni siquiera los premios de él. Él se iba a su casa, se devolvió y le dijo al presidente me voy. Cuando tenía un tipo que defiende a su gente y tú sientes que estos están siendo atacados o tú sientes que no son tratados con el debido respeto,
un buen líder, a mi entender, tiene que salir a denunciar esto. A lo mejor esto tiene la salida mía tiene algún mensaje para alguien que pueda recapacitar y que pueda ver que esto no es una fábrica de jabón. Es el año 2008 y Borghi toma una decisión largamente resistida. Su cuarta renuncia es la definitiva. Sabíamos que en algún minuto se iba a terminar yendo porque quizás nos expresaba que él estaba en una suerte de un círculo vicioso que daba vuelta y que nadie como que lo detenía y nadie paraba este carrusel que era decir, se ha demostrado con creces que Colo-Colo ha ido creciendo, que ha ido evolucionando. Entonces este hombre lo ha hecho bien, démosle todas las facilidades. Sabemos que es criterioso para no desmedirse ni quebrarnos el club, pero sí démosle un ambiente grato. Yo creo que lo que buscaba Claudio era eso. Una jornada muy distinta fue la vivida esta mañana en el Estadio Monumental. Por primera vez el plantel de honor estaba definitivamente sin Claudio Borghi. Tras su renuncia, la hinchada colocolina manifiesta su cariño y su tristeza ante la partida del Vichy, quien a estas alturas se ha transformado en un verdadero ídolo. Con Borghi vamos a perder todo, porque este caballero ni era hacia arriba. El Borghi aportó harto en el Colo, tuvo hartos triunfos. O sea, con Borghi aprendemos que en el fútbol se puede pasar bien y con eso se pueden conseguir triunfos. No, Colo-Colo nunca haya triunfado tanto. Borghi nunca imaginó lo que su trabajo en Chile cambiaría en su vida. En la mitad de la vorágine de Colo-Colo, el Vichy recibirá el cariño de un país completo que lo adopta como hijo. Ya volviendo rey. El ayer y hoy juntos. Instalado en Chile como el técnico más llamativo y exitoso del fútbol chileno, Borghi no sabe que recibirá un reconocimiento fuera de su trabajo futbolístico. Anduvo como en una búsqueda, me da la impresión de encontrar un lugar donde se sintiera cómodo, que se sintiera querido, se sintiera respetado. Es abril del año 2007 y cerca de la celebración de la Cumbre Huachaca, Claudio Borghi aparece como uno de los candidatos para convertirse en el gran compipa. Nosotros decíamos Borghi, el Vichy, no un argentino, porque no cualquier argentino es Borghi. Claudio Borghi, 50,9%. Yo creo que mi papá es 50 y 50. Siempre me dice que, por ejemplo, cuando está en Argentina me dice soy chileno y cosas así. Y cuando está acá me dice estos chilenos ya no aguanto más. Pero siempre como que ha sido 50 y 50. Sin embargo, a pesar de no ser chileno, Borghi ha logrado capturar el afecto de los chilenos, más allá de lo que imagina. Cuando empezó a salir Borghi, ya empezó a generar algo distinto. Siempre le gusta que todo el mundo esté alegre, que esté bien. Siempre le gusta estar haciendo chistes, que la persona que esté con él la pase bien. Entonces ahí yo caché que parece que la barra lo quería mucho. Pero la gente también empezó a distinguir a este hombre como una personalidad como tan querible que al final ganó. Entonces él se sentía feliz, contento, que lo premiaran en primer lugar, que se sintiera reconocido por mucha gente que votó a favor de él y por salir elegido en algo que no es del fútbol, algo totalmente distinto. Bueno, él se colocó el gorrito de la construcción y recibió el premio. Pero aparte de eso, llegaron los jugadores en una sorpresa que le dieron. No, si el profe se lo ganó ya, el rey. Muchachita, muchachita, la tembló. Entonces creo que fue una de las cumbres más hermosas que nosotros hemos tenido, de la celebración a los Huachaca con los pañuelos. De ahí viene
el origen, porque la gente quiso saludar a Borgi con pañuelo o a los reyes. Gracias a su carisma, simpatía y simpleza, Borgi se convierte en uno de los personajes más relevantes en Chile el año 2007. Con el humor que lo caracteriza, tampoco duda en participar en la Teletón de ese mismo año. Chavito, ¿esta pelota es tuya, compadre? Cuando apareció en la pantalla, cuando lo hicimos, la gente se paró a aplaudir a Claudio. Él sentía el cariño de la gente, sentía el cariño incluso de la prensa, que se empezó, yo creo que a valorar mucho su inteligencia, más que lo que era el talento de Claudio Borghi en la cancha. Tras su salida de Colo-Colo, Borghi vuelve a Buenos Aires para empezar de nuevo. Primero como salvador de Independiente de Avellaneda y luego como técnico del club de sus orígenes, Argentinos Juniors. Sí, Argentinos, el equipo del Vichy es el nuevo campeón. Rápidamente logra coronar al equipo como campeón del torneo de clausura. Pero su paso por Argentina trae un reencuentro de Borghi con el pasado que aún no ha sellado. Lo vi, le pedí a un ayudante de campo que lo llame y vino. ¿Qué hacer, negro? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Pasó algo? ¿Pasó algo con la familia? No, no pasó nada. Tenía ganas de verte. Bueno, no tengo tiempo, después paso por casa y hablamos. Contento que los sobrinos lo conocieron, que no lo conocían, ellos por televisión, ¿no? Y un buen momento. Que por ahí lo quería él como lo quería yo. Porque yo sé que lo quería él. Borghi parece empezar a cerrar así su gran dolor, las distancias familiares del pasado. Este año, como nuevo y flamante técnico de Boca Juniors, el Vichy nuevamente llega a las grandes ligas y enfrenta un nuevo desafío. Estamos hablando que cuando llegó a Chile estaba el problema con Colo-Colo. Seguramente a Boca va a ser mucho más fácil levantarlo. Va a ser un año bueno también para Borghi. Pero para Borghi es difícil estar alejado de su familia y viaja continuamente a Santiago, donde sus hijos siguen sus estudios. Chile ya se ha instalado en su corazón. Sin embargo, la familia de Borghi quiere quedarse en Santiago. Chile tiene algo especial. La gente nos recibió muy bien, tengo muchos amigos. Te diría en este momento que es como mi país. Yo creo que acá en Chile pasó algo muy especial, de que coincidió que los cuatro nos sentimos muy bien y muy cómodos. El día que me tengan que ir de Chile, yo creo que voy a sufrir más que cuando me fui de Argentina. Borghi está en un momento de alegría. Es reconocido por la gente, que sin distinción le entrega su afecto. El Vichy es como un chileno vasco. Él encontró esa palabra tan hermosa que es el cariño. En paralelo, en Chile sus seguidores aún sueñan con su nombre para dirigir la selección chilena cuando parta Marcelo Bielsa. Para él su sueño también sería dirigir la selección chilena. Sería como un sueño. Yo creo que el nombre de él y el de Pellegrini deben ser los nombres que deben tener más consenso, digamos, en cuanto a herederos de Bielsa, ¿no? Me da la impresión. Yo creo que los cabros funcionan más por cariño, porque toda la gente que está ahí, los grandes líderes de la selección, vienen de donde viene Borghi, desde la pobreza misma. Y como él, ¿quién va a saber mejor, Borghi? Que cómo se sale, cómo se le fintea, cómo se le cachanea la pobreza que él. Desde su infancia dura y precaria, y a lo largo de su itinerante vida, Claudio Borghi ha estado en busca de un hogar. En Chile encontró un refugio, y él supo retribuirlo. Gracias a su carácter y a grandes triunfos, le dio alegrías a los hinchas. Pero sobre todo, bajo su filosofía, formó a las nuevas estrellas del fútbol chileno, que como él, habían tenido que luchar desde pequeños. Su destino lo lleva aún a embarcarse en nuevos viajes. Sin embargo, esta vez será distinto, porque sabe que en nuestro país ya ha encontrado un hogar que lo espera y donde tiene todavía un lugar por llenar. Convertido hoy en el flamante entrenador de Boca Juniors, Claudio Borghi ha iniciado una nueva etapa en su carrera. Quizás permanezca alejado de Chile por un tiempo, pero muchos quisieran que fuera solo por un tiempo, ya que de seguro en nuestro país se encuentra desafíos que estén
a la altura de sus sueños. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima biografía.